Bueno, familia, damos gracias al Señor. Buenas noches por este día, luz que está terminando, la noche que ha comenzado. Hemos visto la fidelidad de Dios en la provisión de alimento, techo, cuidado, y aquí estamos. Este estudio se motivó a través de una devocional que hicimos esta semana que le correspondió al anciano John, y de verdad que es un tema que me tocó mucho el corazón y creía bien profundizar. profundizar en un tema que es de vida o muerte en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un conocimiento profundo sobre Dios. O sea, Arcis Sproul decía que entre más profunda fuera nuestro conocimiento de Dios, más alta iba a ser nuestra adoración. Y esa profundidad no solamente, vuelvo y reitero, no un conocimiento teológico, sino un conocimiento de quién es Dios, porque Dios se ha revelado de una manera especial a todos nosotros, su pueblo. Así lo dice la Escritura, Cristo, el verbo hecho carne, quien mora y habita en nosotros. Entonces, Cristo dice, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, amado Padre, y a mí, que soy el Hijo. Ese conocimiento de relación nos lleva a un resultado, parecernos a Cristo, ser semejantes a Cristo, ser la imagen de Cristo. Nosotros somos la imagen de Cristo al mundo. Proyectamos la imagen de Cristo. Nosotros somos como la luna. No tenemos luz propia. Reflejamos la luna, el sol. La luna refleja la luz del sol. Y así somos nosotros, reflejamos la luz de Cristo en nosotros. Somos la sal y la luz del mundo. Y es necesario conocer a profundidad a Dios. Y así lo demanda. Dios le demanda que le conozcamos, pero no de una manera superficial, no siguiéndolo de lejos, sino caminando con él. No sé si ustedes recuerdan que no caminó con Dios. Abraham era amigo de Dios. Abraham, amigo de Dios. Qué bonito que digan eso. Abraham, amigo de Dios. Entonces, vamos a la palabra del Señor y vamos a iniciar con una introducción. Esta va a ser una clase introductoria. Entonces, el pensamiento profundo sobre Dios como fundamento de la vida cristiana. Texto clave para iniciar. Segunda de Corintios 3 al 18. Segunda de Corintios 3 al 18 nos dice, por lo cual nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, vamos a empezar con un llamado inicial a este taller, o podemos llamar conferencia, como lo queramos llamar. Mis hermanos, estamos aquí para no jugar a la religión. Estamos aquí para ser confrontados por el Dios vivo, cuya gloria, hermanos, cuya gloria debe llenar nuestras mentes, moldear nuestros corazones y dirigir nuestras vidas. Te hago una pregunta, ¿estás listo para pensar más profundamente en Dios? Porque esto de pensar más profundamente en Dios va a tener en ti consecuencias. ¿Qué consecuencias? Y son maravillosas. Ser semejantes a Cristo, conocer más de Dios, nos parecemos más a Cristo. Pero también este conocimiento de Dios, Dios mismo va a revelar en nuestra vida qué altares tenemos, qué falsa devoción tenemos a Dios, qué tipo de religión tenemos, si somos religiosos o realmente somos hombres pobres y humildes de espíritu, mujeres pobres y humildes de espíritu, con corazones contritos humillados delante del Rey de Gloria. Y el Señor va a mostrar a través de estos temas que vamos a venir viendo cada sábado, vamos a hacerlo cada 15 días. El propósito es de que la palabra del Señor, como lo dice la Escritura, revele las intenciones que hay en nuestro corazón, a profundidad lo que hay que cambiar, lo que hay que cortar, lo que hay que arrancar. Y eso lo hace la bendita palabra del Señor. Entonces, para reflexionar, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo simplemente meditando en quién es Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en el día meditando quién es Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Cómo te salvó? ¿Por qué te salvó? Porque tenemos un problema, nosotros damos por sentado este conocimiento. Ya no nos apasiona, ya no nos deslumbra, es normal y no puede ser normal.
Porque el apóstol Pablo dice que nos ocupemos de la salvación como con temor y con temblor, con reverencia y compasión. Algún día escuché un predicador que decía que nosotros predicamos como si Cristo hubiese sido crucificado ayer, resucitado hoy y venir mañana. Nosotros perdemos de vista lo que Dios ha hecho en la cruz. Yo reitero, se vuelve normal, se vuelve como algo más y no puede ser algo más. La pregunta otra que tengo es, ¿mi visión de Dios está moldeada más por la cultura que por la escritura? ¿Es un cristiano cultural? ¿Qué es lo que llamamos cristiano cultural? Es aquel que va el domingo, asiste a diferentes grupos de estudio bíblico, participa del devocional, pero es parte de su cultura, como pasa en Estados Unidos. Que el cristiano es cultural, como pasa aquí en Colombia, que el catolicismo es cultural. Nuestro cristianismo no puede ser cultural, debe ser mi pasión, debe ser mi forma de vida, debe ser mi anhelo todos los días, parecerme a Cristo, estar en Cristo, permanecer en Cristo. ¿Para qué? Para que hayan frutos. Frutos que glorifiquen el Padre que está en los cielos. Frutos que den gloria a Dios. Frutos que nuestra familia, nuestro hogar, nuestra familia se pueda alimentar de sus frutos. Entonces son preguntas que debemos hacernos. Tenemos una crisis, mis amados hermanos y hermanas, de un cristianismo superficial. Vivimos en una época de amplio acceso a información bíblica, pero escaso conocimiento transformador de Dios. ¿Escucharon eso? Mucho y amplio conocimiento de información bíblica, pero escaso conocimiento transformador de Dios. Hermanos, muchos creyentes hoy consumen doctrina como entretenimiento, pero no meditan en ella. Conocen versículos, pero no conocen al Dios que me inspiró. Buscan experiencias espirituales, pero no la santidad que nace de contemplar a Dios. Profundo esto, pero es una verdad. Vivimos en un tiempo donde el cristianismo se ha convertido para muchos moda, para otros un cristianismo superficial. ¿Por qué superficial? Hay un dicho por ahí que dice que no tanto que alumbre al santo, ni poco que lo alumbre. Porque realmente estamos como en la mitad, entre dos aguas. Ese es un problema que está pasando en la iglesia cristiana. Un cristianismo superficial, cultural. Un cristianismo que se está convirtiendo en el secularismo, es decir, el secularismo está permeando la iglesia. Y por una falta de conocimiento profundo de Dios, de relación. No sé si ustedes han notado que cuando los discípulos se encontraron con Jesús, o toda persona que tuvo un encuentro con Jesús a profundidad e intimidad, nunca volvió a ser el mismo. ¿Cierto que no? Nunca volvió a ser el mismo. Una transformación. Si tú te encuentras con Jesús, no vuelves a ser la misma, o el mismo, mueres. Mueres a ti y vives en Cristo. Todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y es una transformación todos los días, como leímos en el versículo inicial. Nos transformamos de gloria en gloria. Cada momento, cada circunstancia que Dios permite en nuestra vida es para transformarnos a la imagen de Cristo. Pues Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas, absolutamente todas. Mira lo que dice A.W. Tozer. Dice, lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente acerca de Dios? ¿Has pensado en eso? O sea, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios? Misericordia, justicia, bondad, todopoderoso, santo. O sea, los atributos de Dios. ¿Qué es lo que viene a tu mente? Es lo que te está cautivando. Pero muchos creyentes no son capaces de pensar en Dios, porque no lo ven como una persona. Lo ven como algo etéreo, como algo cultural, como algo de tradición, no como una persona. Y Dios es Dios y gobierna sobre el reino de los hombres. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el impío no tiene temor de Dios delante de sus ojos, porque cree que sus obras no van a ser juzgadas. Es decir, creen que no existe Dios.
Y hay gente que está en la iglesia y cree que no existe Dios. Cree en un Dios, pero ¿cuál Dios es el que cree? Y vamos a ver a la luz de la Escritura cómo ese conocimiento de Dios nos transforma. El llamado bíblico para pensar profundamente en Dios. Hermanos, la Escritura nos invita a un cristianismo, escuchen esto, no emocional, superficial, sino una adoración inteligente, que es lo que vemos en el devocional que enseñó el anciano John. Yo debo ser consciente de quién soy Dios, quién es Dios, quién soy yo en Cristo, qué es lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo, cuál es el impacto de esa obra redentora aquí y ahora y en la eternidad venidera. Vamos a ver un texto que nos va a darnos luz frente a esto. Quiero que me acompañen sus Biblias, si las tienen allí, en Juan capítulo 20 al 23. Juan capítulo 20 al 23. Aquí hay una conversación bastante especial del Señor Jesucristo con una mujer samaritana. Y mira lo que dice la Escritura. Juan 20, 23. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es lo que está diciendo él. Mira, y escuchen esto. Aquí está hablando de la gente de Samaria. La gente de Samaria la componían las 10 tribus del norte, que fueron divididas el reino de Israel cuando murió Salomón y quedó en el trono su hijo Roboam. Y yo le he dicho a Salomón que el reino va a ser dividido. ¿Qué fue lo que pasó? Jeroboam, que fue quien Dios escogió para dividir el reino, para que liderara esa división. ¿Qué dijo él? Mira, como todos tienen que ir a adorar a Jerusalén, va a haber un problema. Como van a ir a Jerusalén, se van a ser motivados por la gente del reino del sur y me van a matar. ¿Qué hizo este hombre? Cambió la adoración. Ya dijo: no se va a adorar en Jerusalén, se adorará en estos montes. Construyó 2 becerros de oro, cambió el sacerdocio, cambió las fiestas, cambió todo, pero decía que era Jehová, decía que era el Dios de Israel. Pues Jesús le dice: ustedes ahora un Dios que no conocen, el Dios que ustedes creen que es el Dios de Israel no lo es. Y ellos creían eso. Hermanos, el Dios de Israel, el Santo Israel es santo, santo, santo. Es un Dios todopoderoso, es fuego consumidor, es amor. Todo lo sabe, todo lo puede, es omnisciente, omnipresente. Es lleno de bondad, lo sabe todo, lo conoce todo. Es real. Está hoy aquí en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cuida de ti y los tuyos. Pero es verdad. Jesús le dice: la adoración viene de los judíos. ¿Por qué? Porque está hablando del verdadero Dios que adoraba a Israel, el reino del sur. Porque estaba en Jerusalén, ofrecía sacrificios como lo había establecido. Todo era así, pero Dios le dice: pero llegará un momento que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará a Dios. Es decir, no se necesitará un lugar ni un templo. Porque mira lo que dice el Señor, le dice a la mujer. Mas la hora viene y ahora es. Dice, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quién fue lo que buscó? Y llegados a Cristo para que nos redimiera? Para que le adoremos en espíritu y en verdad, como debe ser. Dios es espíritu. Y también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, mire, es necesario ese conocimiento profundo para adorar a Dios correctamente. La adoración a Dios no solamente es de nuestros labios o de nuestros actos litúrgicos. La adoración a Dios, la verdadera adoración, nace un corazón contrito y humillado, que reconoce quién es Dios,
y que sabe qué es la voluntad de Dios. La conocemos y la vivimos y la obedecemos, no por miedo, sino por amor a su nombre. Porque nosotros somos motivados por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Queremos obedecerle a Dios, anhelamos hacerlo, pero no es por nosotros, sino por causa de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Mire lo que dice Jeremías. Jeremías 9, 23 al 24 dice, no se alabe en su sabiduría, sino alabes en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? Entenderme y conocerme, de que yo soy Dios, que yo soy Dios. Conocerme y entenderme. Mira lo que dice, entenderme y conocerme, no dice conocerme y entenderme. Entender a Dios. Claro está que ninguno de nosotros podrá entender a Dios a profundidad. Lo que Dios permita que nosotros conozcamos, lo que Él se revele. Y es suficiente. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios, las reveladas a los hombres. Dios te revela lo que Él quiere que tú conozcas de Él. Y esa revelación de Dios a nuestra vida se hace por medio de la palabra, obviamente, la revelación especial, pero también por lo que vivimos, cómo Dios actúa en lo que vivimos, en el valle de sombras y muerte, en los montes, en los collados, en momentos difíciles, en el desierto, en las tormentas. Dios se revela. ¿Cómo se le reveló a Job? En medio de una gran dificultad. Lo llevó a un punto donde este hombre no tenía ya nada, pero tenía a Dios y Dios se le revela en toda su magnitud. Demuestra quién es Dios, empieza a hablar de la creación, del cielo, la tierra, de todo lo visible. Y quedó sorprendido, quedó anonadado, al punto de que dice que se arrepentía en polvo y en ceniza, que hablaba cosas maravillosas que no podía comprender. Y uno que dice, te ruego y tú me enseñarás. Dios le enseñó a Job. Dios te enseña a ti y a mí, no solamente a través de la escritura, sino a través de las circunstancias que están alrededor de nuestra vida, porque todo opera para nuestro bien, absolutamente todo opera para nuestro bien. Colosenses capítulo 3, perdón, Romanos 12:2 dice, transformaos, dice, no os amoldéis a este siglo. O sea, no se amolden a esta manera de vivir del mundo, que es lo que llaman la mundanalidad. Pero estamos amoldados a este mundo, entonces no podemos comprobar, no podemos experimentar, conocer la buena voluntad de Dios. Porque queremos acomodar la buena voluntad de Dios a lo que el mundo ofrece, a lo que yo quiero, a lo que yo necesito. Colosenses 3:2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en de la tierra. Si yo he resucitado con Cristo, debo poner mis ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Mis tesoros no están aquí, están en el cielo. Si nuestro pensamiento, escuchen esto, amados hermanos y hermanas, si nuestro pensamiento determina nuestra adoración y nuestra adoración determina nuestra vida, ¿en qué estás fundamentando tu cristianismo? ¿En emociones? ¿En sentimientos? ¿En experiencias? ¿O en la bendita e inerrante palabra del Señor? Que revela quién es Cristo, que revela quién es Dios, que revela quiénes somos en Cristo, nuevas criaturas, que revela el plan de Dios para nuestra vida. ¿Por qué es vital pensar profundamente en Dios? Porque determina nuestra adoración. Se lo dije ahora rato, lo que dice R.C. Sproul. Determina nuestra adoración. Nadie puede amar a lo que no conoce. ¿Se acuerdan en estos días que le conté la historia de la mujer que no le gustaba la poesía? Sacaron un libro de poesía y le invitan a un cóctel esa noche. Ella toma el libro de poesía antes de irse para el cóctel y lo tira a la basura. Estando en el cóctel conoce a un hombre muy interesante. Habla con esa persona mucho rato. Y al hablar mucho rato le dice ella, mira, tanto rato hablando y tú no me dices cómo te llamas. El tipo le dijo, me llamo X. Y él, yo he escuchado ese nombre en alguna parte. Y el joven le dice, yo creo que de pronto has leído un libro de poesía que yo escribí. ¿Te gusta la poesía? Entonces dijo la mujer, sí, me encanta. Y se terminó la reunión y salió a su casa, llegó muy rápido, pensando que nada, botado a la basura, y encontró el libro de poesía. Y empezó a leerlo y se apasionó tanto por la poesía. ¿Y sabes por qué se apasionó?
porque conoció al escritor del libro. Cuando tú conoces al escritor del libro, te apasionas tanto por la palabra del Señor y por ponerla por obra. Te deleitas en la ley de Dios. Nos deleitamos en los mandamientos de Dios. Nos deleitamos en el consejo de Dios. Y eso nos lleva a adorar a Dios de una manera en espíritu y en verdad. No como el religioso, porque el religioso trata de adorar a Dios con formas. Y las formas son necesarias, la liturgia en la iglesia. Pero esas formas no pueden convertirse en objeto de tu adoración, sino un medio para acercarme. O sea, una manera de mostrarle a Dios que lo amo. Con cantos, la lectura de la palabra, congregarme, servir en la iglesia. Pero muchos pueden hacerlo, como pasa en Efesios, en la carta, en la iglesia de Éfeso, que hacían todo eso, pero habían abandonado ¿qué? Su primer amor. Habían perdido toda pasión, todo fervor por las cosas del Señor. Tenemos que empezar a pensar en eso. Esto, vuelvo a reitero, esta primera clase es una introducción a todo el tema que vamos a empezar a ver. Entonces, ¿por qué determina nuestra adoración? Conocer profundamente a Dios. Mira lo que dice el Salmo 115, 9 al 11. ¿Y por qué le quiero leer este salmo? Los ídolos son dioses pequeños, porque la mente humana los reduce a su medida. Yo acomodo a Dios a mi medida, pero el Dios de la Biblia no se acomoda a mi vida. Yo me someto a lo que Dios dice. Mira lo que dice el Salmo 115, 9 al 11, que es un salmo enfocado a la idolatría. Dice así, semejante a ellos son los que los hacen. Mire, semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos, es decir, nos parecemos al Dios que adoramos. Así se traduce esto. Tú te pareces al Dios que adoras. Es decir, que si tú adoras al Dios verdadero, ¿a quién te vas a parecer? A Cristo. Pero si el Dios que tú adoras es el dinero y lo pones como si fuera tu Dios, es decir, miras a Dios como dinero, miras a Dios como prosperidad, miras a Dios como salud, no, ese es el resultado de tu relación con Dios, esas añadiduras llegan. Creo que dice la Escritura, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ve lo que sigue diciendo el Salmo. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, mire, está hablando del sacerdocio. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, es decir, nosotros los que tememos a Dios, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Hermanos, Dios es infinito, santo, misericordioso, soberano, eterno. Y este Dios santo, soberano, eterno, majestuoso, tomó una decisión unilateral de entregar su único hijo por ti y por mí, para que muriera en la cruz y nos redimiera, nos trasladara a las tinieblas a su luz admirable. Nos hiciera pueblo suyo, real sacerdocio, nación santa. Hermanos, conocemos a Dios porque Él se ha revelado a nosotros. ¿Qué es lo que tú conoces de Dios? Ese conocimiento de Dios que ha pasado en tu vida, ¿qué es lo que ha hecho, que ha transformado? Porque una religión no te transforma. La religión es un autoengaño, como tenía el fariseo que confiaba en sí mismo. Era un religioso de primera mano. Y lo que dice Isaías 40, 27 al 29. ¿Por qué decís, oh Jacob, y habla tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Ah, no, Dios no se cansa. Dios no se cansará contigo. Dios no se cansa de bendecirte por medio de Jesucristo. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición espiritual está en Cristo. Están allí, dispuestas en Cristo. Depende de Dios. Confía en Dios. Sometémonos a Dios en toda circunstancia, en toda situación.
¿Por qué define nuestra santificación el conocimiento profundo de Dios? Segunda de Corintios 3:18 nos dice, enseña de que somos transformados al contemplar la gloria. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Por qué dice que a cara descubierta? Porque está hablando, ¿se acuerda que Moisés se ponía un velo para que no vieran el reflejo de la gloria de Dios? Nosotros podemos mirar a cara descubierta a Dios por medio de Jesucristo. No tenemos ya nada que avergonzarnos. Hemos sido justificados. Podemos acceder confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Tú no necesitas a nadie, humanamente hablando, para acercarse a Dios. Tú puedes hacerlo en tu casa, en donde quieras. Y Él te va a ayudar. Tú puedes mirar a Dios por medio de Jesucristo a cara descubierta. Pues imagínate que somos tabernáculo de Dios. Somos portadores de la gloria de Dios. Somos templo de quién? Del Espíritu Santo. Qué privilegio que tenemos, ¿cierto? Hermanos, tenemos tantas cosas en Cristo que Dios nos ha dado. O quedamos por sentado y que no nos apasionan y que no nos interesan, o no las conocemos. Y si las conoces, ¿por qué no las disfrutamos en Cristo? ¿Por qué vivimos abatidos, angustiados? Porque perdemos de vista a nuestro santo y buen Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Que es lo que estamos hablando. Moisés brilló después de estar con Dios. Éxodo 34, 29 al 30. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después de que hubo hablado con Dios, mire, después de que hubo hablado con Dios, su rostro resplandecía. ¿Cómo aplicarías eso a tu vida? Cuando tú vas a la presencia de Dios y tenemos un mejor privilegio que Moisés, porque tenemos un mejor mediador pacto, que es Cristo. Puedo acercarme delante de Dios. ¿Cómo sale a Moisés? Con el rostro resplandeciente. ¿Cómo sales tú después de que oras? Después de que vas a la iglesia el domingo y celebras el día del Señor, o cuando hables cuando hables la bendita palabra del Señor y es expuesto a la Escritura, guiado por el Espíritu Santo. La luz de Dios, por medio de Jesucristo, se refleja en ti para que otros vean la luz. Mire lo que dice este texto que también va de la mano. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Tú y yo somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están donde en casa. No sé si ustedes son de mi época, varios de ustedes son de mi época, y hay un término que usaba mucho nuestros padres, que muchos éramos candil en la calle y oscuridad en la casa. Muchos somos así. Somos buenos cristianos afuera, pero en esta casa somos oscuridad. En el mejor lugar para ser un cristiano de verdad genuino es en nuestro hogar, pero también el lugar más difícil, y mucho más cuando de pronto en nuestro hogar alguien más creyente, tus hijos, tu esposo, tu familia. Hay que pagar un precio muy alto, porque muchas veces nos van a crucificar. Muchas veces tenemos que entregar a Dios esa carga. No, y todo el tiempo, no muchas veces, no todo el tiempo, porque tú no puedes cambiar a tu esposa, a tus hijos. Es el Señor que te puede cambiarlo a través de tu testimonio. No solamente el que ven, sino el que hablas. Si yo predico el Evangelio, tengo que vivir el Evangelio en mi hogar, con los que me conocen, en cualquier lugar. Mira lo que dice el Señor, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Y quién es la santidad de Dios en nosotros? Cristo. Lo que ves, lo vería Cristo. Lo que dices, lo diría Cristo. Lo que haces, lo haría Cristo. Lo que piensas, lo pensaría Cristo.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí ve? Nuestra vida tiene que ser luz. Nosotros caminamos en la luz. No caminamos en la oscuridad, somos luz en medio de la oscuridad. El apóstol Pablo en Filipenses dice que nosotros somos luminares en el mundo, en medio de una generación perversa. No es fácil, amados hermanos, no es fácil. Pero para poder que seamos luz, ¿dónde tenemos que estar nosotros? En la luz. Acercarnos a la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Es la luz del mundo, ¿cierto que sí? Yo soy la luz del mundo. La religión no refleja. El religioso no refleja la luz de Cristo. El religioso lo que trata es proyectar su propia luz. Mire qué tan santo soy, mire qué tan bueno soy, mire. Los demás son malos, yo soy bueno. ¿Sí? ¿Por qué sustenta nuestra esperanza en la aflicción? O sea, ese conocimiento profundo de Dios nos sustenta en nuestra esperanza en la aflicción. Familia, ¿ustedes creen que Job recibió alguna explicación? Si están en este libro de Job, nunca van a ver que Dios le explicaciones a Job por lo que hizo. ¿Cierto que no? No le da explicaciones. Pero ¿qué es lo que hace Dios con Job? Cuando vio a Job, cuando Job vio a Dios, tuvo paz, se gozó, se olvidó de todo el dolor que estaba viviendo y la pérdida que tenía porque fue deslumbrado por el conocimiento de Dios. Mira lo que dice este capítulo, el final de Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. No, empieza con el Todopoderoso. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y oídas había de ti, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, no hubo explicaciones. Tampoco Job le pidió explicaciones a Dios. Quedó deslumbrado por el conocimiento de Dios. Se olvidó de su enfermedad, se olvidó de su duelo, de todo. No había más nada sino ese conocimiento profundo de Dios. Que lo llevó a decir, de oídas, había de ti, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, la prueba que estás viviendo, la aflicción que estás viviendo, la situación que estemos viviendo, Dios nos quiere llevar a verle, conocerle, entenderle, a enamorarnos más de Él todos los días. Dios nos asombra todos los días, aún en el dolor, aún en la aflicción, Dios nos asombra con su consuelo, con su fidelidad. No perdamos de vista al Dios bondadoso, al Dios todopoderoso, al Dios sabio, al Dios eterno, que es tu pastor. Eso tenía claro David, cuando dice, aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas me serán ante mis angustiadores. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es el Dios que tú conoces y que tú adoras? Ya nos traigamos a la mente pensamientos de Dios, traigamos a nuestra mente quién es Dios y por qué es Dios, para qué nos ha salvado. Es lo que dice Martin Lloyd Jones. La mayoría de nuestras miserias espirituales vienen de no pensar lo suficientemente en Dios. ¿Escucharon eso? Vuelvo y les leo. La mayoría de nuestras miserias espirituales vienen de no pensar lo suficiente en Dios. ¿Cuánto piensas en Dios? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ya ha confiado. Isaías 26:3. Tú guardarás, Dios guardará en completa paz. Pero tus pensamientos deben ser en Dios.
¿Quién es Dios? ¿Por qué es Dios? Bueno, Dios no está lejos de ti, está cercano a tu boca, cercano a tu corazón. Él no se ha olvidado de ti. ¿Sabes por qué no se olvida de ti ni de mí? Por Cristo. Por cuando te ve a ti, ve a Cristo. Por eso no se olvida de ti. Por eso siempre está escuchándote, porque Él escucha a Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, ¿a quién ve Dios? Pues a Cristo. Pero somos pecadores, claro que sí, redimidos por la sangre del Cordero. Si tienes pecados ocultos y guardados, pues confiésalos, para que te puedas acercar confiadamente al trono de gracia, recibir pronto oportuno socorro. Pero tú no puedes pretender acercarte a Dios, a la luz eterna, al verdadero Dios, y con tu vida guardada de pecados, practicando el pecado, viviendo en el pecado, tolerando, permitiendo. Es imposible, es imposible. El Dios verdadero puede estar contigo. ¿Qué es lo que dice Isaías 59? Creo que me acompaña en el texto, Isaías 59. Isaías 59:1. Mira lo que dice. Isaías 59:1. Dice el Señor: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, está hablando el pueblo de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, consiguen maldades y dan a luz iniquidad. Tú y yo no podemos pretender que Dios me escuche si estoy en esa posición. Si mi posición es en Cristo, es diferente. Pero los hijos de Dios no practican el pecado. Los hijos de Dios no viven en el pecado. Vivimos en un cuerpo donde mora el pecado, pero nosotros no vivimos en el pecado, sino en el Espíritu. Y esa es la lucha que ustedes ven en Romanos capítulo 7 de Pablo. Miserable de mí, que mira este cuerpo de muerte, que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley en mí. Esa es la lucha que tenemos como creyentes todos los días. Tú y yo, todos tenemos esa lucha a muerte, con esa vieja naturaleza, con ese viejo hombre. Cuando nosotros luchamos es con el pecado. ¿Qué estás haciendo con tu pecado? ¿Lo llevas a Cristo? ¿O lo guardas, lo acaricias, lo tomas, lo dejas? Cuando la iglesia pierde la visión de la grandeza de Dios, cae en el moralismo, emocionalismo y ritualismo vacío. Mira lo que le pasó a esta iglesia en Sardis. Apocalipsis 3, del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, y escuchen esto: afirman las otras cosas que están para morir. Todavía quedaba algo en ellos. Diciendo, Señor, afírmalas, tómalas, tráelas a tu mente, afiánzate en la escritura, arrepiéntete, porque estas cosas están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y lo que dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Acuérdate. Esa palabra acuérdate, tráelo a tu mente, a tu memoria. Trae a tu mente lo que Dios ha hablado por medio de Jesucristo. Trae a tu mente el Evangelio. Pero nosotros no traemos a nuestra mente el Evangelio. Por eso les digo, lo importante que ha sido este devocional, y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en esto. Llevamos hoy año y medio trayendo a la mente el Evangelio todos los días en la mañana, ¿cierto? Hay diferentes temas. Yo les garantizo que no somos los mismos. Dios nos ha mostrado diferentes áreas en nuestra vida en las cuales tenemos que tomar decisiones. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho todos nosotros. Pero no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos santifica por medio del Evangelio.
Ese evangelio que escuchamos todas las mañanas. Le damos gracias al Señor por ese privilegio de poder orar, conocer el evangelio todos los días, conocer al Señor del evangelio. Mira lo que dice J.C. Parker: una iglesia que no piensa profundamente en Dios será una iglesia débil, mundana y sin poder. Qué tremenda cita, ¿no? Una iglesia que no piensa profundamente en Dios será una iglesia débil, mundana y sin poder. Bueno, el propósito de estos talleres que empezamos el día de hoy no es solo transmitir información, sino despertar en nosotros un hambre por conocer a Dios. Esa hambre que tenía David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermanos, para David Dios estaba vivo. Para muchos de la gente de la iglesia Dios está muerto. Para muchos es como un recuerdo, una imagen, algo que yo adoro, algo que me enseñaron. No, Dios está vivo. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y nosotros estamos vivos entre los muertos por causa de Cristo. Hemos resucitado una nueva vida en Cristo. Eso somos nosotros en Cristo. Entonces, una iglesia que no piensa en Dios, una iglesia, un cristiano que no piensa en Dios, que no medita en Dios profundamente, es un cristiano débil, mundano y sin poder. Hermanos, el Señor nos lleva a adorarlo de la manera correcta, porque Él es Dios y está con nosotros. Él nos acompaña, nos guía, nos enseña el camino que debemos andar, porque Él ha fijado sus ojos en ti y en mí.